En las profundidades de los antiguos textos hebreos existe una enigmática referencia que ha desconcertado a eruditos durante milenios: los hijos de Dios. Esta misteriosa expresión aparece en el Génesis y ha provocado debates intensos entre los sabios rabínicos de todas las épocas. ¿Quiénes eran estos seres? ¿Ángeles caídos, descendientes de Set, gigantes antediluvianos? Hoy exploraremos las fascinantes interpretaciones de los antiguos maestros del judaísmo y descubriremos cómo estas ideas moldearon no solo la teología judía, sino también la cristiana y la islámica. El relato que nos ocupa se encuentra en Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4. El texto hebreo original menciona a los Bene Elohim, literalmente hijos de Dios, quienes descendieron y se unieron con las hijas de los hombres. De esta unión nacieron los Nefilim, descritos como Giborim, los héroes o guerreros de la antigüedad. Este pasaje, aparentemente simple, desataría siglos de controversia interpretativa. Los primeros comentaristas rabínicos, conocidos como los Tanaim, que vivieron entre los siglos I y II de la Era Común, se enfrentaron al desafío de explicar este pasaje. Rabí Simón ben Yochai, una figura prominente de la escuela de Akiva, adoptó una postura radical para su época. Según el Midrash Rabbah, él sostenía que interpretar a los hijos de Dios como ángeles era una blasfemia. Para él, era imposible que seres celestiales se corrompieran de tal manera. Esta perspectiva no era casual. Los rabinos del siglo II vivían en un mundo donde las ideas gnósticas y las interpretaciones cristianas primitivas circulaban ampliamente. El libro de Enoc, aunque no incluido en el canon hebreo, era ampliamente conocido y describía detalladamente la caída de los ángeles vigilantes. Los rabinos temían que aceptar esta interpretación angelical pudiera legitimar creencias que consideraban peligrosas para la ortodoxia judía. En contraste, otros sabios de la misma época, como aquellos citados en el Talmud babilónico, Tratado Yoma, mantenían que la interpretación angelical tenía mérito. Argumentaban que el término Bene Elohim aparecía en otros lugares de la Escritura, particularmente en Job, refiriéndose claramente a seres angelicales. Esta tensión interpretativa reflejaba debates más amplios sobre la naturaleza del mal y la responsabilidad divina en el mundo. El gran sabio del siglo III, Rab, cuyo nombre real era Abba Arika, ofreció una perspectiva matizada. En el Talmud babilónico, Tratado Sanedrín, se registra su opinión de que los hijos de Dios eran efectivamente ángeles, pero que su caída no implicaba una imperfección en la creación divina. Más bien, argumentaba que Dios había permitido esta transgresión como parte de un plan divino más amplio, destinado a enseñar a la humanidad sobre las consecuencias del pecado. Durante el período de los Amoraim, los sabios que interpretaron la Mishnah entre los siglos III y V, surgieron interpretaciones aún más sofisticadas. El famoso Rashi, aunque técnicamente perteneciente a un período posterior, preservó muchas de estas tradiciones tempranas en sus comentarios. Según las fuentes que cita, algunos Amoraim propusieron que los hijos de Dios eran descendientes de Set, el tercer hijo de Adán, quien había mantenido la tradición monoteísta, mientras que los descendientes de Caín se habían alejado de Dios. Esta interpretación setita ganó considerable tracción porque resolvía varios problemas teológicos simultáneamente. Primero, evitaba la controversia de los ángeles caídos. Segundo, explicaba la corrupción moral prediluviana como resultado de la mezcla entre linajes piadosos e impíos. Tercero, mantenía la idea de que la humanidad tenía la responsabilidad moral de sus acciones sin intervención sobrenatural externa. Los Geonim, los líderes académicos de los siglos VI al XI, refinaron aún más estas interpretaciones.
Saadia Gaón, el influyente erudito del siglo X, escribió extensamente sobre este tema en sus comentarios al Génesis. Él favorecía la interpretación setita, pero añadía una dimensión social y política. Según Saadia, los hijos de Dios representaban a la élite religiosa y social que había abusado de su posición para explotar a las hijas de los hombres, las mujeres de las clases inferiores. Esta lectura sociopolítica reflejaba las realidades de la época de Saadia, donde las comunidades judías vivían bajo diversos imperios y experimentaban diferencias de clase pronunciadas. Su interpretación servía como una advertencia contra la corrupción del poder religioso y social, un tema que resonaba fuertemente con las audiencias medievales. Maimónides, el gran filósofo del siglo XII, abordó el tema desde una perspectiva racionalista aristotélica. En su Guía de los Perplejos, aunque no dedica extensas secciones a este pasaje específico, establece principios hermenéuticos que influyeron en interpretaciones posteriores. Para Maimónides, cualquier interpretación que atribuyera características físicas o pasiones a seres angelicales debía ser entendida metafóricamente. Siguiendo esta línea de razonamiento, los estudiosos maimonidianos interpretaron a los hijos de Dios como representaciones alegóricas de principios filosóficos. Los ángeles representaban el intelecto puro, mientras que las hijas de los hombres simbolizaban la materia o los aspectos físicos de la existencia. Su unión representaba la corrupción del intelecto puro por los deseos materiales. Los cabalistas medievales, particularmente aquellos asociados con el Zohar, desarrollaron interpretaciones místicas extraordinariamente complejas. Según el Zohar, los hijos de Dios eran emanaciones de las sefirot superiores que descendieron a través de los mundos para interactuar con la humanidad. Su transgresión no era simplemente moral, sino cósmica, causando fracturas en la estructura misma de la realidad. Esta interpretación cabalística vinculaba el relato de Génesis con conceptos más amplios de Tikkun Olam, la reparación del mundo. Los Nefilim, en esta lectura, representaban fuerzas cósmicas desbalanceadas que la humanidad tenía la responsabilidad de corregir a través de la práctica espiritual y la observancia de la Torá. Rabí Isaac Luria, el gran cabalista del siglo XVI, expandió estas ideas en su sistema luriánico. Según Luria, los hijos de Dios eran chispas de santidad que habían sido capturadas por las fuerzas del mal durante la ruptura de los recipientes. Su unión con las hijas de los hombres representaba un intento cósmico de elevar estas chispas, aunque el intento falló debido a la falta de purificación adecuada. Los comentaristas racionalistas de los siglos posteriores, influenciados por la Ilustración, adoptaron enfoques más histórico-críticos. Rabbi David Kimi, conocido como el Radak, aunque anterior a la Ilustración, ya había propuesto interpretaciones que consideraban el contexto histórico y literario del texto. Él sugería que los hijos de Dios podrían haber sido una clase sacerdotal o judicial que había abusado de su autoridad. Durante el período moderno, eruditos como Nachman Krochmal y Samuel David Luzzatto desarrollaron interpretaciones que incorporaban conocimientos de la filología comparada y la arqueología emergente. Luzzatto, en particular, argumentaba que el relato reflejaba memorias populares de conflictos entre diferentes grupos tribales en el antiguo cercano Oriente. La perspectiva de los sabios sobre los Nefilim también evolucionó considerablemente. Los primeros comentaristas tendían a verlos simplemente como gigantes físicos. Sin embargo, interpretaciones posteriores los entendían como representantes de diversos tipos de corrupción moral o espiritual. Algunos los identificaban con civilizaciones antiguas, conocidas por su tecnología avanzada, pero moral corrupta. El Talmud preserva una tradición fascinante
sobre el tamaño y las habilidades de los Nefilim. Según el tractato Nidda, algunos eran tan grandes que podían caminar por los océanos más profundos, con el agua llegando solo hasta su cuello. Otros textos rabínicos los describen como poseedores de conocimientos tecnológicos avanzados, incluyendo metalurgia, astronomía y medicina. Estas descripciones han llevado a algunos eruditos modernos a especular sobre posibles memorias culturales de contactos con civilizaciones tecnológicamente superiores. Sin embargo, la mayoría de los académicos interpretan estas tradiciones como elaboraciones folclóricas destinadas a enfatizar la magnitud de la corrupción prediluviana. La influencia de estas interpretaciones rabínicas se extendió mucho más allá del judaísmo. Los padres de la Iglesia cristiana, particularmente aquellos familiarizados con las tradiciones judías, incorporaron muchas de estas ideas en sus propias teologías. Justino Mártir, Clemente de Alejandría y Orígenes, todos mostraron familiaridad con las interpretaciones rabínicas de los hijos de Dios. Similarly, los primeros comentaristas islámicos del Corán, aunque trabajando con un texto que no menciona explícitamente este relato, conocían las tradiciones judías y cristianas sobre los ángeles caídos. Estas influencias se pueden rastrear en varios hadices y en comentarios coránicos posteriores. La interpretación de los antiguos rabinos sobre los hijos de Dios también tuvo implicaciones significativas para la comprensión judía de la naturaleza humana y el libre albedrío. Si los hijos de Dios eran ángeles, entonces el mal tenía orígenes sobrenaturales, potencialmente reduciendo la responsabilidad humana. Si eran humanos, entonces la humanidad cargaba con la plena responsabilidad de la corrupción moral. Esta tensión teológica se reflejaba en debates más amplios sobre el Yetzer Hara, la inclinación al mal, y el Yetzer Hatov, la inclinación al bien. Los rabinos que favorecían la interpretación angelical tendían a enfatizar la lucha cósmica entre fuerzas sobrenaturales del bien y del mal. Aquellos que preferían interpretaciones humanísticas ponían mayor énfasis en la capacidad humana para elegir entre el bien y el mal. Los métodos exegéticos empleados por los antiguos rabinos para interpretar este pasaje también revelan mucho sobre sus aproximaciones generales a la hermenéutica bíblica. Utilizaban el peshat, el significado literal, pero también el remés, el significado alusivo, el drash, el significado homilético, y el sod, el significado místico. Cada nivel de interpretación ofrecía diferentes perspectivas sobre la identidad de los hijos de Dios. El desarrollo de estas interpretaciones también reflejaba las preocupaciones contemporáneas de cada época. Durante periodos de persecución, los rabinos tendían a enfatizar aspectos del relato que proporcionaban esperanza de redención divina. Durante épocas de relativa prosperidad, se enfocaban más en lecciones morales sobre la responsabilidad humana. La tradición rabínica también preservó especulaciones fascinantes sobre el destino de los hijos de Dios después del diluvio. Algunos textos sugieren que fueron encadenados en lugares secretos hasta el día del juicio final. Otros proponen que se convirtieron en los Shedim, los demonios que ocasionalmente interfieren en los asuntos humanos. Estas tradiciones influyeron significativamente en el desarrollo posterior de la demonología judía. Las interpretaciones rabínicas también abordaban preguntas sobre la naturaleza de la procreación entre seres de diferentes órdenes de existencia. ¿Cómo podían los ángeles, tradicionalmente considerados seres incorpóreos, generar descendencia física? Varios rabinos propusieron que los ángeles habían asumido formas físicas temporalmente, mientras que otros sugerían que la unión era de naturaleza espiritual más que física. Estas especulaciones teológicas tuvieron implicaciones prácticas para la halajá, la ley judía.
Si los ángeles podían asumir formas físicas, esto planteaba preguntas sobre la naturaleza de varios rituales y prohibiciones. Los debates sobre estos temas se pueden encontrar en diversos tratados talmúdicos y en literatura responsa posterior. La influencia de las interpretaciones rabínicas sobre los hijos de Dios se puede rastrear a través de siglos de literatura judía, desde las crónicas medievales hasta los movimientos místicos modernos. Cada generación encontró en este enigmático pasaje reflexiones de sus propias preocupaciones espirituales y existenciales. En conclusión, las interpretaciones de los antiguos rabinos sobre los hijos de Dios revelan la riqueza y complejidad del pensamiento judío clásico. Lejos de ser un simple ejercicio académico, estos debates reflejaban preocupaciones profundas sobre la naturaleza del bien y del mal, la responsabilidad humana y el propósito divino en la historia. Sus interpretaciones continúan influyendo en el pensamiento religioso contemporáneo, demostrando la relevancia perdurable de estas antiguas discusiones teológicas.